Hola, ¿cómo están? Qué gusto. Otra clase más con ustedes. Seguimos en el ciclo de todas las mujeres que aparecen en el libro de Shemot. Entonces, la clase pasada vimos y profundizamos mucho acerca de la vida de Miriam, esta gran mujer. Hoy voy a dar los detalles finales acerca de su vida, pero voy a comenzar hablando de otra mujer egipcia de nombre Batia o Bitia, como muchos la conocen, que era la hija del faraón. Y ella descubre a ese bebé en esa canasta en el río Nilo cuando se le presentó la oportunidad. El Zohar dice que en el momento en que ella baja a las aguas del Nilo es porque estaba yendo hacia las aguas rituales. Ella estaba yendo hacia las aguas rituales, hacia la Tevilá. Entonces, cuando se le presentó la oportunidad, Miriam se acercó a Batia y le sugirió encontrar una nodriza para amamantar a este bebé. ¿Cómo se animó Miriam a hablarle a la hija del rey? Miriam supo que Hashem había dispuesto que Moshe fuera tomado y criado por un miembro de la familia real. Esto tenía sentido todo de acuerdo con el plan divino, para asegurar que Moshe tuviera esa capacidad de liderazgo y creciera ante la realeza y tuviera las herramientas necesarias para manejar a su pueblo en la salida de Egipto. Entonces, Miriam llevó a su madre al palacio para que fuera la nodriza de su propio hijo y vio cumplida así la primera etapa de esta profecía. Miriam y sus dos hermanos brindaron al pueblo judío todos los ingredientes necesarios para la salvación, para la salida de Egipto, para la redención. Los tres fueron líderes al servicio completo de su pueblo, cada uno de una manera distinta. Hoy se los voy a explicar. Moshe enseñando Torah, Aarón con su servicio como sumo sacerdote y realizando la paz entre hermanos, y Miriam enseñándole Torah a todas las mujeres. Con sus ideas y firmes convicciones, estos tres líderes logran sacar al pueblo judío de la salida de Egipto y prepararlos para ser Am Israel. Miriam alentó a las mujeres a cumplir su misión de asegurar la supervivencia del pueblo judío, así como la continuidad en medios de dificultad, de dolor y de situaciones muy complicadas. Los comentaristas de la Torá describen que cuando iban a construir el Mishkan en el desierto, las mujeres judías llevaban una donación especial de cobre. Ellas tenían espejos de cobre que utilizaban para arreglarse para sus esposos y lo llevaron como donaciones al Mishkan. Dios dijo: estos son para mí más queridos objetos que todos los demás, porque gracias a ellos las mujeres concibieron muchos niños en Egipto, dieron continuidad al pueblo judío. Cuando sus maridos estaban exhaustos de trabajar como esclavos, por el esfuerzo de toda la esclavitud, ellas iban y les llevaban comida y les llevaban bebida y se adornaban frente a estos espejos. De esta manera sus maridos las deseaban y así se cumplía que concebían y tendrían hijos para la continuidad del pueblo. Como dice el Shir HaShirim, bajo el árbol de manzanos te concebí. Entonces, Miriam infundó en las mujeres una fuerte fe, una fuerte emuná, confianza en un futuro, que todo iba a estar bien, que todo iba a estar bien bajo un plan divino, permitiéndoles a estas mujeres elevarse más allá de la desesperanza y obscuridad que las rodeaba en ese entorno. Esto permite, como ya se los dije anteriormente y tal vez lo repetí mucho hoy, ese ánimo que Miriam infunde en las mujeres permite la supervivencia del pueblo judío, porque ella va con las mujeres, les infunde todo este ánimo y dicen: vamos a continuar adelante, por más difícil que sea la situación, sigan adelante. Al parecer, en medio de este genocidio, de esta esclavitud, ellas también tuvieron una fuerza mental para prepararse de una manera muy práctica a enfrentar estos tiempos difíciles. Miriam la profetisa, hermana de Aarón y de Moshe, aún en tiempos de la esclavitud, toma una pandereta en su mano, preparándose para cuando las mujeres salgan de Egipto. Y cuando todas salen de Egipto, todas ellas preparan esa alegría, tenían esa esperanza de preparar estas panderetas y preparar todo en sus manos con danzas para alabar a Dios. ¿Cómo se le ocurrió? Aquí esta es la pregunta. A las mujeres judías que salen en el éxodo egipcio, llevar panderetas y preparar danzas cuando apenas tuvieron tiempo de llevar comida. Entonces, aquí es cuando vemos la grandeza de esta mujer, que fue la líder de todas las mujeres de la generación, para decir que estaban seguras de que Dios haría milagros por ellos.
pero que ellas en retribución tendrían que agradecerle. Y por eso estaban llevando estas panderetas para hacer una alabanza enorme al Creador. Esto es lo que nos dice Rashi. Rashi dice también que esta fue la contribución principal de Miriam, disipar todo el desaliento, todo el desánimo, la negatividad con la luz de la esperanza, el entusiasmo y sobre todo la fe en un futuro dirigido. Aquí cabe destacar que, como yo ya les había hablado en la clase pasada, el nombre de la persona, la raíz del nombre de la persona en hebreo tiene mucho que ver con su misión en la vida y con la personalidad de esta persona. Entonces dicen que ¿por qué era su nombre Miriam? Por la amargura, por la amargura de la esclavitud en Egipto. Esto nos lo dice el Seder Olam Rabbah. Miriam viene de la raíz amargo. Entonces aquí se encapsula que el estatus del pueblo judío durante lo que fue la vida de ellos fue de amargura. Ella expresa y representa no solamente ella misma ante Dios, sino una nación, sintiendo el dolor de cada uno de los miembros de su pueblo, pero al mismo tiempo alentándola a prepararse en todos los aspectos para un futuro mejor, para una redención y para ser Am Israel en el Har Sinai. Dicen que también el nombre Efrat es Miriam, dado que Israel en Egipto fue fértil y se multiplicó por ella. Hay otro nombre que se llama Ajrahel, que también es Miriam, porque todas las mujeres fueron detrás de ella, a Jarea, con celebración y danza después de la partición del Mar Rojo. Todo esto nos los viene a decir el Midrash. Y posteriormente viene una parte fundamental para entender la personalidad de Miriam, el pozo de Miriam. Este pozo de agua que acompañó milagrosamente al pueblo judío durante los 40 años de travesía en el desierto, existió únicamente gracias al mérito de esta gran profeta. El Midrash cada vez que menciona el pozo lo llama Be'er Miriam, el pozo de Miriam. El Netziv, el Netziv viene a explicar que el agua equivale al rasgo más puro que tiene que ver con la bondad, que es que esa bondad el agua la canaliza y la lleva hacia todos los demás. Entonces, él recuerda que otras matriarcas también tienen que ver con el agua o con los pozos de agua, como por ejemplo lo expliqué con Rivka, que Rivka extrae agua del pozo como una metáfora de su propio carácter. Miriam igual era una persona muy protectora, afectuosa, proveedora del pueblo judío, tanto física como espiritualmente, y mereció el sehut de tener el pozo que le dio a la nación y la provisión vital del agua por más de 40 años. Cuando el pueblo judío estaba en el desierto, el pozo se encontraba junto a la tienda como de encuentro, y los oficiales de Israel cavaban un arroyo que llegaba a cada uno de sus tribus. Después los líderes más generosos cavaban corrientes más pequeñas para disminuir la incomodidad y permitir que el agua fluyera con más facilidad y llegara directamente a cada una de las familias. La providencia de Dios hizo que esta agua fluyera únicamente hacia las personas que eran generosas, porque el agua es la recompensa específica de la bondad. Entonces, por eso se dice que el pozo de Miriam es la recompensa específica de la bondad que ella tenía. De acuerdo con el Maharal, un pozo simboliza el anhelo y el deseo del ser humano de conectarse con Dios, porque fluye hacia arriba desde el suelo. Esta era la fortaleza de Miriam en un nivel muy personal, así como su capacidad para influenciar y dirigir a toda una generación desde abajo que se encontraba esclava y la lleva y la eleva hasta arriba a través de confianza, emuná y bitajón. Aquí les tengo yo que decir que todos los personajes en la historia judía, creo que lo he mencionado en otras de las cápsulas que les he dado, ¿por qué el judaísmo es una religión tan pura, tan sincera, tan simple? El judaísmo es la única religión que nos presenta a nuestros grandes líderes con todo y sus errores. Entonces nos viene a decir que no son seres mágicos, que no son seres perfectos. Lo único perfecto en este mundo es Hashem. Y aquí se nos viene a presentar que Miriam, aún con todas estas cualidades, tuvo errores de cualquier ser humano. A diferencia de nosotros los seres humanos, la capacidad de estos grandes personajes de la historia es su capacidad de reparación, la teshuvá que hacen ante cualquier tipo de error. Eso es lo más importante que tenemos que aprender de ellos, su teshuvá, su reparación acerca de cualquier daño. Tal como es sabido, y en las 10 recordaciones diarias, se nos hace que Miriam tuvo un error al hablar.
el mayor error de ella en su vida, por el que fue castigada y aislada del campamento durante 7 días, fue hablar lashon hara sobre Moshe. Aunque fue con buena intención, Miriam habló con Aarón de Moshe sobre la mujer Cushit, sobre la esposa de Moshe, que él había tomado como esposa y que no había estado tanto con ella. Entonces, aquí se cuestiona que es muy extraño que una persona del calibre espiritual de Miriam se dedicara a los chismes. Y ella, que se preocupaba tanto por su hermano, por Moshe, incluso antes de que él existiera, incluso antes de que él naciera, ella estaba preocupada por él y del bienestar del pueblo judío, que dirigía y le enseñaba a las mujeres a tener coraje y a tener fe en Dios. ¿Cómo es posible que se rebajaría a hablar negativamente sobre el profeta más grandioso de la historia judía, a quien indudablemente respetaba y amaba muchísimo? El Midrash nos da el contexto de esta conversación inapropiada que tuvo Miriam con Aarón, y aparentemente al hablar con Zipporá, que era la esposa de Moshe, Miriam entendió que Moshe, al haber llegado a un nivel de profecía en el que estaba constantemente preparado para hablar con Hashem en el momento en el que sea, no tenía relaciones conyugales con su esposa. Entonces Miriam habló con Aarón preguntándose por qué a ellos mismos, que también tenían profecía y que ellos también hablaban con Hashem, no les había pedido, al igual que Moshe, que se separaran de sus parejas. Aquí podemos entender y por qué al estudiar la vida de nuestros grandes modelos de la historia. Porque a través de la vida de cada uno de ellos, o si alguna de ustedes se llama Miriam, seguramente tienen muchos rasgos de su personalidad. Es importante conocer sus vidas y cómo ver que a través de tantas dificultades logran sacar tanta luz. Primero Dios, las próximas clases vamos a ver la vida de Moshe y Aarón para poder comprender más todo este proceso histórico. Muchísimas gracias por escucharme.